uno de los síndromes pleuropulmonares. Aquí en esta imagen tratan de pues ejemplificarlos de forma resumida todos, que veamos más o menos en dónde se puede encontrar cada uno. El primero es el de condensación. Dice, Alicia, de 65 años, antecedente de diabetes tipo 2, de 10 años de diagnóstico, inicia hace una semana con fiebre de 38 grados, malestar general, rinorrea verde, tos productiva con expectoración verde, no recibe tratamiento. Posteriormente con cesación de opresión torácica y disnea. A la exploración física, son casos muy breves, antes les hago el comentario, o sea, no van a venir todos los antecedentes ni todo así súper interrogado por aparatos y sistemas, son muy concretos para que vean más o menos qué se pueden encontrar en cada caso y son breves. A la exploración física, a la inspección, movimientos respiratorios disminuidos, a la palpación, aumento de las vibraciones vocales, a la percusión mate en región subescapular derecha, auscultación con aumento de la transmisión de las vibraciones vocales y estertores crepitantes, así como pectoriloquia. Entonces, cuando vemos estos datos clínicos, integramos un síndrome pleuropulmonar de condensación y nuestra impresión diagnóstica, pues más certera va a ser una neumonía. Habrá que ver qué tipo de neumonía, ¿no? Por las características pareciera que es un solo foco de condensación, podríamos pensar que es una neumonía adquirida en la comunidad por alguna bacteria. También pues por las características de la rinorrea y de la expectoración. Entonces, lo más importante, los síndromes pleuropulmonares en lo que se diferencian es en la exploración física. Lo más importante es que ustedes vean qué aspecto de la inspección, de la palpación, de la percusión, de la auscultación se modifica en cada síndrome pleuropulmonar, pero también que ustedes puedan relacionarlo con los datos clínicos de los pacientes, ¿no? Si estoy viendo que es un paciente con datos clínicos de una infección, ya de algunos días de evolución que no se ha resuelto, que ha evolucionado de forma tórpida, pues entonces yo pienso que esa infección que a lo mejor inició en vías respiratorias superiores, pues ya se fue a vías inferiores, ¿no? Y obviamente, ya cuando veo en la exploración que los movimientos están disminuidos, que las vibraciones vocales a la palpación están aumentadas, porque recuerden que lo sólido transmite mejor el sonido. Entonces, esto hace que se sientan aumentadas la transmisión de las vibraciones vocales. Cuando veo que a la percusión ya no encuentro este claro pulmonar típico de la percusión del tórax, sino que encuentro una región de matidez, como si hubiera un espacio ocupado por algo, entonces ya estoy pensando en un síndrome pleuropulmonar de condensación y mi impresión diagnóstica más certera pues va a ser una neumonía. El siguiente es el de atelectasia. Se trata de Jaime, de 2 años de edad, que es llevado por sus padres al servicio de urgencias por presentar tos persistente, datos de dificultad para respirar, tiraje intercostal y retracción sifoidea. Refieren hace aproximadamente 10 horas estaba comiendo uvas y piensan que se introdujo una en una fosa nasal. La atelectasia ocurre, uno de los motivos por los que puede ocurrir es por una obstrucción de uno de los árboles bronquiales, ¿no? Entonces, es común en niños de 2 años o menores que introduzcan objetos extraños en los oídos, en las fosas nasales, en genitales, en todas partes ellos pues están explorando y introducen objetos extraños en cualquier parte del cuerpo. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces que estos objetos pues pueden irse y obstruir, ¿no? Entonces, estamos viendo un chiquito de 2 años que se introdujo una uva, esa uva se fue y seguramente pues se instaló o ya no avanzó ahí en un árbol bronquial. A la exploración encontramos que en la inspección no se observa cuerpo extraño en las fosas nasales. Aquí lo primero es, si los papás nos están diciendo, estaba comiendo uvas y pensamos que se introdujo una, pues hay que ver si logramos localizarla. En fosas nasales ya no se observa el cuerpo extraño, ya se fue más profundo.
Al explorar el cuello se ve una ligera desviación de la tráquea hacia la derecha en la palpación del cuello, como comentábamos. El tórax, a la inspección, se observa asimétrico, se observa de menor volumen en el hemitórax derecho, con los movimientos disminuidos, ampliación y amplexación. A la palpación, nuevamente encontramos los movimientos de ampliación y amplexación disminuidos. Hay una disminución en la transmisión de las vibraciones vocales. A la percusión vamos a encontrar matidez en el hemitórax derecho. A la auscultación vamos a encontrar disminuido el murmullo vesicular, o sea que no se van a escuchar pues claramente los ruidos respiratorios, se ven disminuidos. Se ven disminuidas también las vibraciones vocales, todo en el hemitórax derecho. Aquí algo importante de diferenciar con la telectasia es que es unilateral. Vamos a ver las afecciones en un solo hemitórax, ¿no? En el que esté afectado. Entonces, con estas características, nuestra impresión diagnóstica va a ser una telectasia secundaria a cuerpo extraño en tracto bronquial derecho. Todos estos síndromes, chicos, pleuropulmonares, obviamente se corroboran por radiografía. Ahorita lo que yo quiero que les quede más claro es cómo los diferenciamos a la exploración, que es lo que vamos a tener a la mano. No siempre vamos a tener radiografías pues disponibles, ¿no? Entonces, se puede diferenciar entre un síndrome pleuropulmonar y otro con las características de la exploración física. Pero obviamente, si tenemos el recurso y tenemos una afección pulmonar o pleuropulmonar, pues podemos solicitar una radiografía, ¿no? Como comentamos la clase previa, y en la radiografía pues podremos observar los cambios propios de cada uno. Vamos a ver. El siguiente es el cavitario. Aquí el caso clínico dice: Antonio, de 58 años, con antecedente de tuberculosis pulmonar, de diagnóstico hace 10 años, ha tenido tratamiento de forma intermitente, ha presentado pérdida ponderal de 8 kilogramos en 2 meses, fiebre de predominio vespertino y tos persistente, productiva, exacerbada los últimos 2 meses. Este paciente ya tiene un tiempo considerable con el diagnóstico de tuberculosis. Sin embargo, aquí hay algo importante, es que nos dice que su tratamiento ha sido intermitente. Esto por lo general nos habla de abandono al tratamiento. El tratamiento para tuberculosis es muy estricto. De hecho, antes se hacía de forma vigilada y tendría que hacerse de forma vigilada. O sea que el paciente tenía que ir al consultorio de epidemiología, al centro de salud, etcétera, y ahí frente al médico se le daban las tabletas y el agua y que se las tome para garantizar que esté tomando el tratamiento. Es un tratamiento pues complicado porque es prolongado y generalmente son varios fármacos. Ya últimamente hay combinaciones en una sola tableta de varios fármacos, pero pues antes eran muchas pastillas, etcétera. Entonces, el punto es que muchos pacientes abandonan el tratamiento. Entonces, si no terminan un esquema de tratamiento, pues obviamente el problema no se soluciona y luego viene una recaída, inician otro esquema, etcétera. Se va haciendo una tuberculosis multiresistente a tratamiento farmacológico y pues obviamente eso nos va trayendo complicaciones. A la exploración encontramos presencia de hipotrofia muscular generalizada. Es un paciente que ha perdido peso importante en los últimos meses, pero seguramente venía perdiendo peso desde antes. A la inspección del tórax vemos ligera asimetría del mismo con movimientos respiratorios disminuidos de predominio en hemitórax izquierdo. Esto se corrobora, la disminución de los movimientos, ampliación-amplexación, se corroboran a la palpación. Se encuentra también disminución de las vibraciones vocales. En la región subclavicular izquierda se percute hiperclaridad. Recordemos que el pulmón de forma normal, los sitios donde podemos nosotros percutir área de tejido pulmonar, tienen que tener un sonido de claro pulmonar, que es un sonido un poco hueco, como si hubiese aire,
pero se escucha claro, ¿no? O sea, no se escucha como el abdomen, que tiene mucho más aire cuando tiene gas en el intestino. Aquí se escucha con más aire, a eso se llama hiperclaridad. Cuando ustedes pueden encontrar también el término de hipersonoridad, cuando es más de forma generalizada, no tan localizada, pero igual nos habla de mucho aire, ¿no? O sea, más hueco. Y aquí, bueno, se percute hiperclaridad. En la auscultación vamos a encontrar hipoventilación en el hemitórax izquierdo y disminución de las vibraciones vocales. Entonces, aquí pues localizamos igual que en este tipo de síndrome pleuropulmonar, afecta de forma localizada, no es generalizada, no es todo el tórax. Si ustedes se fijan, se va localizando en región subclavicular izquierda, o sea que en la región superior del hemitórax izquierdo es donde encontramos esas características. Y aquí algo importante también, obviamente, es el antecedente de tuberculosis, como les decía previamente, que si no es tratada de forma adecuada tiende a formar cavernas. Entonces, la impresión diagnóstica es una tuberculosis pulmonar con formación de cavernas. Y bueno, el síndrome pleuropulmonar es el cavitario. Después tenemos a Francisca, de 78 años, con antecedente de tabaquismo durante 20 años, a razón de 5 cigarrillos al día, cocinó con leña por 40 años y ha presentado tos productiva que se ha exacerbado en los últimos 3 meses y disnea de medianos esfuerzos, ¿no? Es decir, que haciendo sus actividades de la vida diaria con un esfuerzo pues ligeramente mayor al mínimo necesario, empieza a tener sensación de falta de aire, ¿no? Disnea, se agita, etc. A la exploración se evidencia polipnea y voz ronca, casi como la que voy teniendo yo ahorita, un poco más. Ya habla de forma ronca la paciente y respira de forma rápida y superficial. Se agita, ¿no? Cuando nos está explicando. A la inspección del tórax se nota aumento de volumen antero-posterior, o sea, vemos el tórax en tonel, que se llama, con un mayor volumen, más distendido, por así decirlo. Los movimientos respiratorios se encuentran disminuidos de forma bilateral. Aquí algo importante que les comentaba yo es, hay que ver cuáles afectan de forma localizada o unilateral y cuáles pueden afectar todo el tórax, ¿no? En este caso vemos afección de forma bilateral, es algo generalizado. Se corrobora la disminución de los movimientos de ampliación a amplexación a la palpación, disminución de las vibraciones vocales, se percute hiperclaridad bilateral, igual más aire del que debería de haber, contenido en el parénquima pulmonar, se percute y se escucha mucho más en los dos hemitórax. En la auscultación, hipoventilación y disminución de las vibraciones vocales con estertores gruesos, roncantes, bilaterales. Entonces, con estas características y con los antecedentes de la paciente, fumadora, cocinó con leña, etc., nuestra impresión diagnóstica es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el siguiente caso, es Adrián, de 68 años, con antecedente de tabaquismo durante 30 años, a razón de 8 cigarrillos al día, hipertensión arterial de 20 años de diagnóstico, insuficiencia cardíaca de 2 años de diagnóstico, con control irregular y poca adherencia a tratamiento, características similares de los otros casos que veíamos, ¿no? Que veíamos hace 2 diapositivas, pacientes que no siguen el tratamiento, que no toman los medicamentos y cuyas enfermedades pues se van complicando. Presenta dolor torácico izquierdo, persistente, de 3 horas de evolución y disnea de pequeños esfuerzos. Este paciente con cualquier movimiento que haga se levanta, se agita. Camina 2, 3 pasos, se agita, ya siente que le falta el aire. A la exploración lo encontramos taquipneico. Este paciente no tiene una respiración superficial, tiene aumentada la frecuencia respiratoria, ¿no? Está respirando más de 20 por minuto. A la inspección del tórax tiene ligera asimetría, con movimientos respiratorios disminuidos de predominio en el hemitórax izquierdo. Aquí también ya hay una localización.
Se corrobora la disminución de los movimientos a la palpación, hay disminución de las vibraciones, de la transmisión de las vibraciones vocales. En la región subescapular izquierda se percute matidez. En la auscultación encontramos hipoventilación en hemitórax izquierdo con ausencia de murmullo vesicular en la región subescapular izquierda, o sea, en la parte posterior del tórax, por debajo de la escápula ya no se escucha absolutamente nada. No se escucha si respira, la inspección, la expiración, la inspiración, la expiración, no escuchamos el ruido respiratorio. Y disminución de las vibraciones vocales, obviamente. Aquí, bueno, pues evidentemente pensamos que este paciente tiene una insuficiencia cardíaca, ya lo sabemos, seguramente es una insuficiencia cardíaca descompensada, o sea que está congestivo, y como secundario a esto hizo un derrame pleural del lado izquierdo. Entonces tiene un derrame pleural izquierdo, secundario a una insuficiencia cardíaca congestiva. En el siguiente caso, se trata de Alondra, de 28 años, con antecedente de accidente automovilístico. Mientras conducía su vehículo, presenta impacto frontal y contusión directa contra el volante. Presenta dolor torácico intenso y disnea importante. Esta paciente igual se viene ahogando, ¿no? O sea, no puede respirar prácticamente y tiene gran dolor. A la exploración presenta polipnea, sus respiraciones también son superficiales, están aumentadas pero son superficiales porque obviamente al momento de tratar de inspirar, pues tiene mucho dolor, ¿no? Entonces, está respirando de forma muy superficial. En la inspección del tórax encontramos eritema, equimosis en el hemitórax derecho, asimetría del hemitórax con hundimiento a nivel de la décima costilla del lado derecho. Los movimientos de ampliación-amplexación están disminuidos predominantemente en hemitórax derecho. Se corrobora la disminución de estos movimientos a la palpación. Tiene dolor a la palpación, crepitación, aumento de las vibraciones vocales en hemitórax derecho. Se percute hiperclaridad, igual se percute con mayor aire, ¿no? Atrapado en hemitórax derecho. Y a la auscultación encontramos hipoventilación del hemitórax derecho y disminución de las vibraciones vocales. Aquí, pues, obviamente por los antecedentes de la paciente y sus características clínicas, pensamos en un neumotórax secundario a una fractura de la décima costilla del lado derecho. Ok, y ese sería un ejemplo de cada uno de los síndromes pleuropulmonares, chicos. A veces es difícil que se nos quede, les decía yo, si solamente lo han leído una vez o en una sola vez que lo estudien, esto es algo que tienen que estar repasando para que puedan identificar los pequeños cambios, cuáles son de forma localizada, cuáles son de forma generalizada, con qué, aparte de los datos que nos da la exploración física, con qué datos clínicos coinciden, ¿no? ¿Qué los causa? ¿Cuáles son las posibles causas de atelectasia, de condensación, etcétera? Pero bueno, lo que me interesa ahorita mucho es que vieran cómo encontramos a un paciente con cada uno de estos síndromes pleuropulmonares. Esa es la tablita que les había ya puesto desde la clase previa. Aquí los encontramos ya de forma resumida y ahorita pues obviamente eh, se los describí, ¿no? Con cada caso clínico, pero aquí los vemos de forma resumida. ¿Cómo encontramos la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación? En el síndrome de condensación, en el de atelectasia, en el cavitario, en el de rarefacción, en el de derrame, en el de neumotórax. ¿Sí, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. ¿Alguna duda de esto antes de avanzar? Por el momento todo bien, doctora, gracias. Todo bien, doctora, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces, déjenme, voy a salir de acá. Mm. Ok, chicos, entonces les voy a compartir ahora
para empezar con enfermedad gastrointestinal aguda. Ok, ya vi el mensaje de Aarón. ¿Ya estás conectado, Aarón? Sí, doctora, aquí estoy. ¿Cristian se conectó? No. Ok, Zaira se conectó. Sí, doctora, aquí estoy. Ok. Voy a tratar de, ya había enviado las listas, chicos, voy a tratar de modificarla para que Aarón y Zaira tengan retardo y Cristian se queda con su falta. Justamente les di tiempo para que pudieran todos conectarse, ¿no? Entonces, para que porfa estén a tiempo. Recuerden que vamos atrasados y necesitamos avanzar. Y les iba a compartir entonces la siguiente presentación. Ok, chicos, ahí ven la presentación de enfermedad gastrointestinal. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Ok, chicos. Como lo hemos visto en enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria, pues obviamente hay ciertos puntos que nos van a importar al momento de hacer nuestro interrogatorio con el paciente, ¿no? Particularmente en un paciente que acude predominantemente por dolor abdominal, así como en la enfermedad cardiovascular, el punto más importante era el dolor torácico, en enfermedad gastrointestinal, pues el punto más importante es el dolor abdominal. El que nosotros podamos identificar un abdomen agudo de uno que no lo es, pues va a radicar obviamente en varios factores, más que nada la exploración, pero el paciente siempre va a llegar por dolor abdominal. Y muchas veces este dolor abdominal requiere atención inmediata, requiere atención quirúrgica, entonces sí es el dato más importante. Pero dentro de lo que nos va a interesar de la historia de este paciente, obviamente en su fecha de identificación, lo que ya hemos comentado, ¿no? Nombre, edad, género, ocupación, a veces todo eso pues puede tener un factor importante. Cuando nosotros vamos a interrogar sobre los antecedentes heredofamiliares, la realidad es que para enfermedades agudas gastrointestinales son pocas las enfermedades que tienen un factor hereditario, ¿no? Cuando en la familia ha habido colecistitis o colelitiasis, o sea que tiene hermanos, papás que les han tenido que realizar una colecistectomía, pues sí es un antecedente que hay que tomar en cuenta. Se ha visto cierta predisposición familiar, no es algo hereditario, ¿eh? O sea, no es que las piedras en la vesícula se hereden, no. Se ha visto cierta predisposición familiar a formar litos, ¿no? O sea, que si hay más pacientes o más familiares que han tenido litos y les han tenido que realizar una colecistectomía, a veces se presentan más casos en la familia, pero como tal no es algo que se herede como la diabetes. También hay a veces muchas enfermedades más que un factor predominantemente hereditario, tiene que ver más con un factor de hábitos. Es decir, por ejemplo, ¿en qué pacientes es donde se forman más litos? Pues en pacientes con una dieta alta en colesterol, ¿no? Los litos predominantemente son de colesterol, de calcio. Entonces, en familias donde se consume carnitas cada 8 días, y si no barbacoa, y si no menudo, y que acostumbran pues alimentos altos en grasa, pues obviamente es de esperarse que más miembros de la familia desarrollen litos si tienen el mismo tipo de alimentación, ¿no? Entonces, bueno, sí se presenta con mayor frecuencia, no es algo que se herede, eso quiero que quede claro, pero bueno, sí vale la pena preguntarlo, ¿no? Si ha habido antecedente en la familia de alguien a quien le hayan tenido que realizar una colecistectomía. La diabetes, la hipertensión, pues son de las enfermedades que siempre hay que interrogar, que son importantes si están presentes en el resto de la familia, porque estos sí tienen un carácter meramente hereditario. Algunas otras antecedentes, como tal, no que se hereden, sino que pudieran contagiarse, son, por ejemplo,
la hepatitis, sobre todo causada por el virus A. Entonces, la hepatitis por virus A es una enfermedad que su transmisión es fecal-oral. O sea que si alguien está enfermo, tiene hepatitis por el virus de tipo A, va al baño y no se lava las manos y una cantidad invisible que no logra él ver que sus manos están sucias, ¿no? Pero se queda ahí algo de virus que al momento pues de defecar se quedaron ahí en las manos y a lo mejor es madre de familia y prepara los alimentos y demás, pues obviamente a los demás miembros de la familia al consumir esos alimentos también se contagian. Este tiene un tipo de contagio fecal-oral. Entonces, ahí también cuando estamos sospechando de que un paciente tiene hepatitis, vale la pena ver si hay más casos en la familia, ¿no? Porque pues sí tiene una transmisión de este tipo y es altamente contagiosa. Los antecedentes personales no patológicos, aquí nos van a interesar mucho, mucho los malos hábitos, porque muchas de las enfermedades gastrointestinales pues se relacionan con un consumo excesivo de alcohol, con el tabaquismo como todo, ¿no? Ya les había dicho yo que el tabaco afecta todo, causa todo, no hay algo bueno que les pueda decir. Así que si ustedes fuman, chicos, yo les recomiendo desde ahorita que son jóvenes, que lo vayan dejando. Además, si quieren ser médicos, ¿qué pasó, chicos? ¿No me escuchan? Sí, Sí, doctora. doctora. Ah, escucho. ok. Entonces, igual, si quieren ser médicos, con mayor razón, hay que predicar con el ejemplo, en todos los sentidos, ¿eh? O sea, tienen que cuidar su salud, tienen que, no les digo que no se tomen una copa, a mí también me gusta, yo también me tomo una copa de vino, pero obviamente, pues no caer en el exceso, en el cigarro ahí sí, ahí no les puedo decir, aunque sea uno, porque realmente no hay, no hay estudios que digan específicamente a partir de tantos cigarros durante la vida hay un daño endotelial. Realmente un cigarro al día daña, ¿no? O sea, 2 cigarros a la semana dañan. Entonces, ahí sí no puedo ser como tan permisiva. En cambio, con el alcohol sí se ha visto que una copa de vino tinto al día ayuda como factor protector cardiovascular. Entonces, pues ahí son otros temas, ¿no? Pero el caso es que, les decía yo, el tabaquismo siempre afecta, está presente en casi todas las patologías, igual que la obesidad, ¿no? Entonces son factores que además son modificables, que dependen de nosotros y que podemos ahí ayudarnos mucho. Entonces les decía, en cuestión de hábitos por enfermedades gastrointestinales, tabaquismo, alcoholismo, dieta alta en grasas, ¿no? En colesterol, ya mencionábamos, para la formación de litos, para colecistitis, etcétera. Dieta alta en irritantes. Anoten, chicos, para que los quiten de su dieta o lo disminuyan. Alimentos irritantes, café, refresco, chocolate, alimentos picantes, muy condimentados, fritos, capeados, etcétera, ¿no? Entonces, pues tratar también ahí de disminuir ese tipo de alimentos e interrogarlo en los pacientes, ¿no? Nuestra dieta con mexicanos se salta en grasas, se salta en irritantes, se salta en tortillas y que hay de todos. Y bueno, con los cereales me refiero a eso. Dentro del grupo de los cereales, todo lo que esté, que utilice como materia prima trigo y maíz, se considera cereal. Entonces, cereales, pan, galletas, tortillas, arroz, pasta, papas, también entra el grupo de los cereales, ¿no? O sea, son carbohidratos de tipo complejo. Todo eso juega un papel fundamental en las enfermedades gastrointestinales. Causan desde estreñimiento, dispepsia, colon irritable, hasta en algunos casos diverticulitis, ¿no? Tumores del colon, sangrado de tubo digestivo, alto, predominantemente alto, úlceras, etcétera. O sea que muchas de las causas vienen acá. Y el tipo de sangre que ya lo hemos comentado. Dentro de los antecedentes personales patológicos de los pacientes,
nos van a interesar aquí las alergias de tipo alimentario. O sea, obviamente todas las alergias, principalmente a fármacos, ¿eh? O sea, aquí si el paciente es alérgico al polen y le da rinitis, no va a ser importante como en las enfermedades respiratorias, ¿no? O sea, si viene por dolor abdominal, no nos interesa tanto si le da rinitis cada primavera, no. Pero sí las alergias de tipo alimentario. Estas alergias de tipo alimentario juegan un papel importante en los bebés, en los chiquitos, porque, por ejemplo, ahora que ya se ha visto más casos de intolerancia a las proteínas de la leche, intolerancia a la lactosa y este tipo de cosas, o incluso que van pacientes que iniciaron una lactación o que están probando por primera vez ciertos alimentos y tienen intolerancia a los mismos o hacen alergia, pues tienden a hacer distensión abdominal, dolor abdominal, irritabilidad, etcétera. Y los papás pues llegan a pensar, no, pues mi hijo está grave, ¿no? O sea, tiene apendicitis. Difícilmente un bebé tiene apendicitis. La verdad es que yo creo que en toda mi carrera nunca he visto que se intervenga un bebé por apendicitis, ¿eh? O sea, realmente esto pues tiene que ver obviamente con el desarrollo del sistema inmunológico, el tejido linfoide y es en niños más grandes. Pero, pues sí confunde, ¿no? El hecho de que presente dolor abdominal, etcétera. Entonces ahí hay que prestar atención en las alergias alimentarias, sobre todo en bebés. Aquí, dentro de los antecedentes personales patológicos, yo creo que es del tipo de enfermedades donde son más importantes los quirúrgicos. ¿Por qué? Porque los quirúrgicos predominantemente son gastrointestinales, ¿no? La cirugía más común es la apendicectomía, seguida de la colecistectomía, si no es que ahí se van peleando por el primer lugar. Entonces, aquí sí va a ser importante. Me ha tocado, chicos, y no es, suena a meme, pero es anécdota y por favor pongan mucha atención en eso, que derivan pacientes con sospecha diagnóstica de apendicitis y ya no tienen apéndice, ya les realizaron una apendicectomía. Y dices tú, bueno, ni siquiera lo exploraron porque le revisas el abdomen y tiene ahí la super cicatriz quirúrgica de que ya se lo quitaron. Entonces, es importante interrogarlo para que no hagamos diagnóstico de algo que el paciente ya no puede tener porque ya no tiene apéndice, igual con la vesícula, ¿no? Entonces, la vesícula sí puede, no la vesícula, sino la vía biliar sí puede tener una recaída. Si le tuvieron que realizar al paciente una colecistectomía por litos, ¿no? O sea, tenía una colelitiasis, le realizaron la colecistectomía, tiende a ser un formador de litos y no modifica su alimentación, sí puede seguir formando litos y que se impacten en la vía biliar, o se pudo haber quedado por ahí alguno y que ocluya la vía biliar. Y sí habrá que realizarle una laparotomía exploratoria, pero no propiamente ya una colecistectomía, ¿sí me explico? O sea, no vamos a derivar al paciente por probable colecistitis porque ya no tiene vesícula. A lo mejor sí por una dilatación de la vía biliar, por un coledocolitiasis, o sea que ya el hito esté en el colédoco, sí, o sea, ahí hay que ver, obviamente, qué características tiene el paciente y qué sí puede y qué no puede ya tener. La laparotomía exploradora también es de los procedimientos pues más comunes porque literalmente la laparotomía exploradora es, no sé qué tiene este paciente, pero parece quirúrgico, hay que abrirlo a ver qué onda. Entonces, así es, abrimos al paciente, bueno, yo no, afortunadamente, yo no me dedico a eso, pero se le realiza la cirugía al paciente. Es una cirugía mucho más grande que una apendicectomía o una colecistectomía, porque tiene que abarcar tener pues como una mayor visibilidad de las estructuras y descartar. A ver, el paciente tiene dolor, tiene datos de abdomen agudo, no sabemos qué tiene, le hacen la laparotomía exploradora y a lo mejor puede ser un quiste torcido de ovario, un embarazo ectópico roto, un divertículo, un tumor, un apéndice retrocecal, o sea, pueden ser muchas cosas, ¿no? Y hasta que se hace la cirugía se identifica, ah, aquí está el problema, esta parte está inflamada, esta parte está dilatada, esta parte se perforó, etcétera. Las transfusiones previas también aquí van a ser importantes, sobre todo si el paciente va a requerir cirugía. El antecedente sobrepeso obesidad relacionado con la dieta que ya platicábamos. Antecedente de dispepsia, colitis, estreñimiento. O sea, si el paciente ya sabe, ya se conoce, incluso de colecistitis. O sea, si al paciente le dijeron, señor, usted tiene inflamada la vesícula,
no requiere tratamiento inmediato, pero tiene que llevar a cabo las siguientes medidas, no comer esto, bla, 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 bla. Y pues evidentemente el paciente un día se siente bien y dice, me voy a echar unas enchiladas aquí con queso, crema, un chile en vinagre, etcétera. Y pues empieza con el dolor, ¿no? Intenso. Entonces, esos antecedentes, si ya se conoce con esas enfermedades, pues hay que tomarlos en cuenta. Ok, a ver. Ok, hasta aquí en la parte de los antecedentes, chicos, ¿dudas? No, doctora. No, No, doctora. doctora. No, doctora. Perfecto. En el padecimiento actual les comentaba yo, ¿qué es lo que más nos va, pues ahora sí que a orientar? El dolor abdominal, ¿no? El dolor abdominal es aquí la parte fundamental. ¿De qué se puede acompañar o qué otras cosas podemos tener? Podemos tener distensión abdominal, náusea, émesis. ¿Qué es émesis, chicos? Vómito. Vómitos. Vómito, muy bien. Diarrea, hematemesis. ¿Qué es hematemesis? Vómito con sangre. Sí. ¿Qué es melena? Heces con Que las heces porción de salen sangre, ya como oscuras. digerida. Ajá, sí, más que heces con sangre, porque heces con sangre no, ¿no? O sea, heces con sangre siento como que son las heces fecales y van ahí pintaditas de sangre, no, más bien lo que me comentaron al final, es sangre digerida, las heces son negras, son fétidas, porque el sangrado viene de tubo digestivo alto. O sea, el sangrado está desde arriba, desde la mucosa gástrica, y esa sangre pasa por todo el proceso que recorre el bolo alimenticio, ¿no? Pasa por intestino delgado, por intestino grueso, etcétera. Entonces ya para cuando se defeca, pues ya es sangre digerida, o sea, es una cosa muy, muy, muy poco agradable. El día que la vean nunca se les va a olvidar, terriblemente fétida, entonces no hay forma de que la confundan. Estreñimiento, ictericia. ¿Qué es ictericia, Aarón? Es coloración amarilla ¿De qué? en la piel. Ajá, ¿y qué más? Ay, ¿qué más? ¿De la piel y de qué más? Y de los... También se pueden poner los órganos y los tejidos. No me acuerdo. No, es de la piel, se le llama mucotegumentaria, o sea, sí del tejido como tal que se refiere a la piel y de las mucosas. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver nosotros amarillo? Las conjuntivas, la mucosa oral, se nota mucho hagan de cuenta, en el frenillo de la lengua, o sea, le pedimos al paciente que abra la boca y que levante la lengua y en el espacio que está en la parte inferior de la lengua, que se conecta como hacia la base de la boca, por así llamarlo, ahí se nota más cuando un paciente tiene ictericia, se nota lo amarillito en las conjuntivas de los ojos, ¿sí? Sí, doctora. Ya. Ok. A ver, acolia. Zaira, ¿qué es acolia? Es como la falta de coloración en las heces, ¿o no era eso? Sí, sí, que las heces son claras, ¿no? Blanca, sin color, efectivamente. Y coluria, ¿apareció en algún momento Cristian? No, nunca apareció. Ok. ¿Alguien que me diga qué es coluria? La presencia de bilirrubina, bueno, en la Mm, orina. Pero ¿cómo la identificamos? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo se lo preguntarías al paciente? Puede ser como de qué color es la orina, bueno, sí, de qué color ha sido la orina del paciente.
Ajá, y cuando tiene ese aumento de bilirrubina, ¿de qué color se ve? Como marrón. Ajá, es decir, un aumento en la coloración de la orina. Es al contrario de la colia, ¿no? Entonces, cuando tenemos un aumento de bilirrubina, es un proceso obstructivo, un proceso de alteración hepática. Lo que vemos es un aumento en la coloración de la orina. Se ve, para que el paciente nos entienda, a veces le preguntamos si está orinando como Mundet o como refresco de manzana o como Coca-Cola. Casi nunca llegan a Coca-Cola, orinan más o menos así como refresco de manzana. O bien, y al contrario, las heces pierden la coloración, ¿no? O sea, presentan a coli. Ok. A ver, seguimos. Vamos a ver de las características del dolor abdominal. Igual, aquí pues hay que interrogar, hacer mucho énfasis en las características. ¿Por qué? Porque solo la localización nos va a partir los diagnósticos en muchas posibilidades, ¿no? Entonces, hay que ver en dónde está localizado, si tiene alguna irradiación, hacia dónde se va. Esto es importante, por ejemplo, para un cuadro de apendicular, de apendicitis. El dolor abdominal por lo regular no inicia en fosa ilíaca derecha. Puede iniciar en epigastrio, en mesogastrio, periumbilical y migra a fosa ilíaca derecha y ya después se irradia a fosa ilíaca derecha. Las características del dolor, si es un dolor de tipo urente, ¿no? O sea, por ejemplo, si es un dolor localizado a epigastrio y es ardoroso, como quemante, como si le untaran chile al paciente, a veces así se lo explicamos para que nos entienda, pues nos habla más de un proceso, de una úlcera gástrica, ¿no? O algo duodenal, puede ser, incluso esofágico en la porción más inferior del esófago, reflujo, dispepsia, enfermedad acidopéptica, etc. Más sin embargo, si es un dolor de tipo cólico, ¿cómo es un dolor de tipo cólico? Es el dolor típico que les da cuando tienen diarrea. Es un dolor de tipo cólico, es decir, de repente da muy intenso, tienen que ir al baño y ya, y disminuye. Y al rato otra vez. Es un dolor así em, como que va aumentando y disminuyendo, por decirlo de alguna forma. Entonces, ese es el dolor de tipo cólico, es por espasmos del intestino. Obviamente, si tenemos un dolor de tipo cólico generalizado, acompañado de diarrea, etcétera, pues ya pensamos en otras posibilidades diagnósticas, ¿no? A lo mejor algo infeccioso, un cuadro gastrointestinal por virus, por bacteria, por parásito, etcétera. En cambio, cuando es un dolor bien localizado, por ejemplo, un dolor a fosa ilíaca izquierda en una mujer de 18 años, dolor localizado a fosa ilíaca izquierda de gran intensidad, que no se quita, que no se mueve, que no va y viene, que no nada, o sea, que está ahí, está intenso. Ahí tenemos que pensar en otras posibilidades diagnósticas. Les decía yo, un quiste torcido de ovario, un embarazo ectópico roto. Entonces, ahí ya va cambiando, ¿no? Las características del dolor. La duración, pues obviamente también es importante. No es lo mismo que lleve una semana con el dolor. Si un paciente llega y les dice, ay, es que me duele, porque ya los pacientes hasta saben dónde, según ellos saben dónde está localizado el apéndice. Es que vengo porque tengo apendicitis y tú lo ves tranquilo, como la fresca mañana, caminando bien y todo. Ah, ok, tiene apendicitis. A ver, ¿qué molestias tiene? No, pues es que tengo dolor. ¿Y cuánto tiempo tiene con el dolor? No, pues ya llevo como 10 días. Ese paciente evidentemente no tiene apendicitis, ¿no? Entonces, el dolor de un cuadro de abdomen agudo es agudo. Vaya, el agudo se refiere al tiempo de evolución de la enfermedad. Entonces, algo o es agudo o es crónico. Entonces, algo agudo tiene cuando mucho 2, máximo 3 días a lo mejor, ¿no? O sea, es un cuadro de instalación rápida que inició hace poco tiempo, de intensidad, bueno, de gran intensidad, vaya.
Y pues obviamente al momento de explorarlo ustedes se dan cuenta de que no cumple con criterios, pero desde que un paciente se está diciendo que lleva 10 días, 2 semanas, un mes con el dolor, pues evidentemente no es algo apendicular, no es algo que requiera tratamiento quirúrgico inmediato, porque eso no dura un mes. Incluso también a veces los pacientes piensan que los cuadros apendiculares van y vienen, ¿no? Ah, es que ya me había dado apendicitis hace 2 meses y ya me duele de nuevo. No, entonces no, eso no era apendicitis. Un cuadro apendicular es agudo, es intenso y la única resolución posible es la cirugía. Entonces, si no le quitaron el apéndice, pues no era apendicitis, ¿no? Era cualquier otra cosa. Hay algunos artículos que hablan de apendicitis crónica y hay cosas que son debatibles, pero en la realidad, ya viendo pacientes en la vida real, pues eso no sucede, ¿no? O sea, el cuadro es agudo y requiere tratamiento quirúrgico. Ok. Luego, lo que hemos platicado, con que aumenta, con que disminuye, a veces estos cuadros abdominales aumentan y disminuyen, por ejemplo, con la posición, ¿no? O sea, ustedes ven al paciente que llega así como encorvado, agarrándose con las manos hacia el abdomen, encorvado y caminando despacito. ¿Por qué? Porque si se enderezan tienen mayor dolor. Si caminan rápido tienen mayor dolor. Si se quitan las manos al abdomen sienten que tienen mayor dolor. O sea, todo eso les exacerba la molestia. Y se disminuye a lo mejor en posición fetal, se les tienden que les disminuye un poquito el dolor. A veces, por ejemplo, en algunos cuadros, los episodios de émesis disminuyen el dolor. Entonces, pues es que me sentía súper mal, tenía mucho dolor, pero empecé a vomitar y ya después de vomitar me mejoré, ¿no? Entonces eso mejora las molestias. Igual puede haber otros síntomas acompañantes dentro de todos los que les comenté acá, pues obviamente pueden ser síntomas acompañantes, pueden tener dolor abdominal y además distensión y náusea y émesis y diarrea y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que nosotros ya identificamos qué sitio es el que está causando la molestia o el dolor, ya vamos haciéndonos una impresión diagnóstica, ¿no? Y seguimos interrogando las características del dolor. Pero aquí les pongo esta imagen de algunas posibilidades diagnósticas, desde que el paciente les dice, pues me duele acá en la parte más alta, ¿no? En epigastrio, en la boca del estómago, le llaman los pacientes. Me duele la boca del estómago. Ya estás pensando en algo gástrico o duodenal o incluso a lo mejor una hernia yatal, ¿no? De la unión esófago-gástrica. Entonces, ya te está orientando. Pues me duele más al centro, ¿no? El mesogastro, bueno, estás pensando, bueno, pudiera ser una pancreatitis, por ejemplo. Me duele, aquí se señalan el hipocondrio derecho, pues ya estás pensando en algo hepático, que pueda ser el hígado, que pueda ser la vesícula, una colelitiasis, una colecistitis, una hepatitis, etcétera, un absceso hepático. En el tracto, ya en el recorrido del diferentes intestinos delgado y grueso, pues obviamente si te dicen, pues me duele aquí, me duele allá, y estás pensando en algo intestinal, ¿no? Desde lo más simple, desde una colitis alimentaria, colon irritable, hasta un divertículo, ¿no? Diverticulitis, una oclusión intestinal, una perforación, no sé, pero ya estás pensando, dependiendo del sitio, que pudiera ser. Obviamente, dolor localizado, fosa ilíaca derecha, es apendicitis hasta demostrar lo contrario, ¿no? Entonces hay que investigar, ok, hay que explorar ese dolor. El paciente llega, tiene dolor en fosa ilíaca derecha, hay que interrogar, síntomas acompañantes, fiebre, tiempo de evolución, bla, 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 todo lo que ya les dije. Y una vez que lo exploramos, pues buscamos datos de que realmente haya un proceso agudo en esa zona. Hay veces que no, hay veces que realmente ya cuando los exploras ahí ni les duele. O lo que tienen más bien son puntos ureterales. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, pero en esa zona pues ya estás pensando en un proceso apendicular. Si es mujer, también tienes que empezar a pensar en que pueda ser algo anexial, ¿no? En el ovario, en la trompa, etcétera. Tanto de un lado como del otro. Ok. A ver, entonces aquí nos quedamos en que llevamos en la impresión diagnóstica. Ahora, en la exploración física,
Recuerden, primero lo que vamos a hacer, signos vitales, ¿no? A lo mejor este paciente sí efectivamente tenía un cuadro apendicular, ya se perforó, viene chocado, y en lo que yo investigo a ver, y le gusta tomar café, y cuántos cigarrillos se fuma, y bla, 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 y el paciente ya está ahí con el dolor a todo lo que da, y todo chocado, hipotenso, séptico y demás. Entonces acuérdense que hay que hacer un interrogatorio breve, conciso y checarle signos vitales al paciente. Si el paciente está estable, a lo mejor podremos indagar un poquito más. Si el paciente no está estable, pues obviamente hay que atenderlo a la brevedad, ¿no? Signos vitales siempre es lo primero. En la exploración del abdomen, recordemos, inspección, forma, volumen, estado de la superficie y movimientos. ¿Cómo vamos a explorar el abdomen? El abdomen se puede dividir de dos formas, por cuadrantes. A veces es útil, pero en lo general traten de utilizar mejor las 9 regiones. Por cuadrantes, pues no hay pierde. Tenemos un cuadrante superior derecho y uno izquierdo, y un inferior derecho y uno izquierdo. La línea se traza a nivel de la cicatriz umbilical y listo, no tiene pues realmente ningún problema. Por regiones tenemos 9 regiones. Vamos a dividir el abdomen en 9 regiones. Recordemos que el abdomen abarca desde todavía incluso un poquito de las últimas costillas llegan a caer ahí en el abdomen, aunque teóricamente pues es donde termina el reborde costal, ¿no? Y hasta las crestas ilíacas. Entonces, en esa zona, las 9 regiones que podemos encontrar es por debajo de las costillas y del lado derecho, pues se llama hipocondrio derecho, o sea, abajo de las costillas, ¿no? Del lado izquierdo igual, hipocondrio izquierdo. En la parte central, entonces tenemos el epigastrio, o sea, arriba del estómago. Tampoco tienen ciencia, nada más piensen lógicamente qué significa el nombre. Epi arriba y gastrio viene del estómago, ¿no? Entonces es abajo de la costilla derecha, arriba del estómago, abajo de la costilla izquierda. En la parte central tenemos el mesogastrio, o sea, a nivel medio del estómago. Al lado derecho tenemos el flanco derecho, al lado izquierdo el flanco izquierdo, y en la parte inferior, al centro tenemos el hipogastrio, ¿no? O sea, tenemos epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, y las fosas ilíacas, fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. Traten de utilizar esta clasificación lo más que puedan porque nos da una idea más clara de qué puede ser. Les voy a regresar la imagen de hace rato. Entonces, si por ejemplo estamos pensando en una colelitiasis y decimos dolor en cuadrante superior derecho, pues estamos abarcando parte del mesogastrio, parte del flanco, puede ser algo intestinal, puede ser algo del estómago, puede ser incluso todavía algo esofágico, ¿no? Duodenal, el hígado, o sea, las posibilidades son muchas. Ya por las 9 regiones las posibilidades van siendo menos, ¿no? Lo vamos limitando un poquito más. Entonces, en base a esta división del abdomen, vamos a ver todo esto, ¿no? La inspección, la forma, etcétera. Decimos, pues a lo mejor es un paciente que tiene una hernia, fíjense, hernias, no se me olvidó ponérselas ahí en los diagnósticos diferenciales, pero bueno, se los menciono ahorita. Obviamente también podemos tener hernias, ¿no? Una hernia es una separación, por así llamarla. Dan de cuenta que, por ejemplo, ustedes, como bien recordarán en sus clases de anatomía, tenemos músculos que recubren todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, aquí en los músculos abdominales, a veces esos músculos, principalmente, por ejemplo, los rectos del abdomen, que se encuentran en la parte central, presentan una separación, se llama diástasis de rectos. Y esa separación de esos músculos y de la aponeurosis que los recubre, pues dejan un espacio por el cual el intestino puede fugarse. Entonces ese intestino encuentra esa separación, encuentra ese huequito, esa puerta y por ahí se mete. Y cuando ustedes ven así esa bolita, sí es, pues es un asa de intestino que se está saliendo por esa puerta que quedó ahí. Entonces ahí lo que hacemos pues es retraerla, regresarla a su lugar y mientras se retraiga no hay mayor problema, ¿no? El problema es cuando se encarcela, o sea que se sale, es tanta la dimensión del asa intestinal que sale por ahí que ya no puede regresar.
y empieza a estrangularse, o sea que esa puertita ya le queda pequeña y entonces ya no llega suficiente aporte de oxígeno y nutrientes y el tejido se empieza a morir. Entonces ahí tenemos una hernia encarcelada con datos de isquemia y necrosis y es cuando requiere una intervención quirúrgica urgente, ¿no? O sea, también puede ser una causa de dolor abdominal, una hernia. Y las hernias las podemos tener umbilicales, las podemos tener de la pared, o sea, una hernia de pared, como les decía ahí en la unión de los rectos del abdomen, y podemos tener inguinales, hernias inguinales también podemos tener. Aquí pues las que nos ocuparían para la región abdominal serían las hernias pues sí, de pared abdominal y las umbilicales. Entonces, por ejemplo, en la inspección podemos ver, pues en la forma se observa una tumoración a nivel de mesogastrio con cambio de coloración, con una coloración violácea, etcétera, ¿no? Lo que observamos. Y obviamente pues un aumento de volumen, ¿no? Aumento de volumen a nivel de mesogastrio, etcétera. El estado de la superficie ya lo comentamos, con equimosis, con cambio de coloración, etcétera, y que a los movimientos no se observa cambio con los movimientos abdominales. Les decía yo al inicio del curso que los autores dicen que primero se ausculta el abdomen y después se palpa y se percute. Siguiendo esa línea que marca la literatura, pues después de la inspección, antes de tocar el abdomen, lo auscultaríamos, ¿no? ¿Qué vamos a buscar a la auscultación? La peristalsis, los movimientos intestinales. La peristalsis puede estar presente, puede estar ausente, puede estar aumentada, puede estar disminuida, podemos tener ruidos peristálticos anormales, ¿no? Peristalsis de lucha, por ejemplo. Pero lo que me interesa por lo menos es que la puedan identificar. Está presente, está ausente, está aumentada, está disminuida. Con eso me doy por bien servida, que les quede como muy claro. A la palpación la vamos a hacer por zonas, de forma simétrica y comparativa. Vamos a ver la consistencia del abdomen, si el abdomen está blando, ¿no? Si está depresible, si está resistente, vemos ahí la resistencia. Cuando tenemos un cuadro de abdomen agudo, los mismos músculos abdominales como mecanismo de defensa se contraen, hacen pues un espasmo en la pared abdominal y se siente resistencia, incluso pueden hacer un abdomen en madera que pues, realmente no se puede deprimir, no lo puedes palpar. Eso nos habla de que existe irritación peritoneal, es un paciente que requiere cirugía inmediato. Entonces hay que ver la consistencia, si el abdomen es blando, si es depresible, si tiene resistencia. Si palpamos algún tumor, visceromegalias, o sea, hepatomegalia, si el hígado se palpa más grande de lo que tendría que estar, si el vaso se palpa más grande. ¿Cómo se llama cuando el vaso está más grande, chicos? Esplenomegalia. Esplenomegalia. Esplenomegalia, es correcto. Y les decía al inicio, tiene que ser por zonas y de forma simétrica y comparativa. Si ustedes primero palpan el hipocondrio, y luego el mesogastrio, y luego la fosa ilíaca derecha, y luego el flanco izquierdo, pues realmente no, o sea, no se van a acordar si ya revisaron alguna zona o no, entonces hay que hacerlo de forma ordenada, simétrica y comparativa. Palpo el hipocondrio derecho, palpo el hipocondrio izquierdo, ¿no? Veo alteraciones, palpo el epigastrio, perdón. Palpo el flanco derecho, el mesogastrio, el flanco izquierdo, la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio, la fosa ilíaca izquierda, para que no se nos vaya nada, no se nos olvide ninguna región y podamos identificar alteraciones. A la percusión, lo que esperamos encontrar, pues es timpanismo, donde hay gas, ¿no? Y matidez, donde hay vísceras sólidas, como por ejemplo el hígado. El hígado, si nosotros lo queremos delimitar, podemos percutirlo y todo donde vayamos escuchando matidez, sabemos que es territorio hepático, porque ya después pues tenemos el estómago, el intestino, que lo que tienen predominantemente es gas y lo vamos a escuchar timpánico. Si nosotros percutimos el intestino en la región de colon descendente, en la última región del intestino,
lo percutimos y lo escuchamos más que timpánico mate, ¿en qué pensaríamos, chicos? ¿Sí me escucharon? Sí, doctora. ¿Puede Ok, repetirlo, entonces, doctora? Por favor. si nosotros al momento de percutir la región descendente del colon no escuchamos gas, no escuchamos timpanismo, sino que escuchamos matidez, ¿en qué podemos pensar? ¿No, chicos? Pues es lo mismo que hemos estado comentando con los pulmoncitos. Si algo se escucha mate, es que algo está ahí ocupando. Si les comento que el hígado se escucha mate y en el intestino, en este caso grueso, colon descendente, no escuchamos gas, escuchamos mate, significa que algo está ahí ocupando. Lo más común es que sea popó, ¿no? O sea, es la región final del intestino. Es lo último por lo que va a pasar antes de que alguien lo saque en el baño. Entonces, lo más frecuente, lo más seguro que estamos ahí percutiendo son heces fecales, pero si está muy localizado y además palpamos un aumento de volumen, una tumoración, etcétera, el paciente ha perdido peso y demás, y percutimos y está mate, pues puede ser realmente un tumor. Habrá que descartar que sea un tumor. Es algo consistente, o sea, que tiene consistencia, que no es gas, pues, ni agua, y que está ocupando un espacio, ¿no? Puede ser desde materia fecal hasta un tumor. Ok. A ver, entonces. Ah, caray, creo que bueno, les voy a regresar por última vez. Ya una vez que identificamos las 9 regiones, les voy a regresar esta imagen, que es donde viene un resumen de las causas más frecuentes de abdomen agudo. Faltan algunas, incluso a mí me hizo falta hasta ahorita que les estoy comentando, las hernias, ¿no? Hernia umbilical y hernia de pared abdominal también son causas de abdomen agudo. Ok. Hay algunos signos específicos que nos pueden hablar de algunas enfermedades abdominales agudas. Por ejemplo, tenemos esta tabla de un artículo del Xavier que nos dice de algunos signos, como el signo de Aarón, que es el tener dolor en el área del corazón, o sea, en hemitórax izquierdo o en epigastrio, en el sitio donde está el estómago, cuando se palpa el punto de McBurney. ¿Dónde está el punto de McBurney? Si dibujo una línea imaginaria desde el ombligo hacia la cresta ilíaca derecha y en la unión entre el tercio distal y el tercio medio, ese es el punto de McBurney. Es correcto. Acá viene abajo, chicos, no es cuestión de que lo busquen. Miren, abajo viene McBurney, viene entre paréntesis a 2/3 de la distancia entre el ombligo y la cresta ilíaca superior, obviamente del lado derecho, ¿sale? Entonces, si ustedes palpan en el punto de McBurney, presenta dolor en la región superior, en epigastro o hacia tórax izquierdo. Tenemos otros signos como el de Balance, que dice que es una matidez fija a la percusión del costado izquierdo y una matidez en el costado derecho que desaparecen al cambiar de posición. Ese la verdad es que prácticamente no lo hacemos. El signo de Blomberg, que es el dolor de rebote a la palpación, sí, este es obligado para cualquier cuadro de dolor abdominal, buscar datos de rebote, que nos habla de irritación peritoneal, ¿no? Puede ser en apendicitis, puede ser una perforación. Cualquier cosa que nos esté dando irritación peritoneal nos va a dar un rebote positivo, un Blomberg positivo, que es, ustedes palpan, sumergen su mano, por así decirlo, palpan profundo lo más que puedan, y después sueltan. Y lo que va a ocasionar mayor dolor es el momento que suelta el rebote que la palpación.
Esto es importante porque cuando ustedes palpan, el paciente siempre va a referir dolor. O sea, cuando lo están apretando, siempre decir, ay, sí, ahí me duele, ahí me duele. Pues hay que ver cómo reacciona cuando sueltan. Entonces, si no logran identificar en qué momento presentó más dolor, le pueden preguntar, ¿le dolió más cuando apreté o cuando solté? No, pues cuando apretó. Entonces ese no tiene rebote. Y el rebote es muy claro. Ustedes sueltan y ahí está el grito de dolor del paciente. Nos habla de irritación peritoneal. Tenemos el signo de Colen, que es equimosis alrededor del ombligo, y esto nos habla de hemoperitoneo. Puede ser datos de una pancreatitis aguda, un embarazo ectópico roto, ¿no? Entonces, está viendo sangrado, sangre contenida dentro del peritoneo y presenta equimosis alrededor del ombligo. Tenemos otros signos, como el de Dance, que dice que hay una ausencia de los ruidos intestinales en el cuadrante inferior derecho, y eso nos puede hablar de invaginación. El de Gray Turner, que hay equimosis en los costados, y eso también nos puede hablar de hemoperitoneo, pancreatitis. El signo de Kerr presenta dolor abdominal con irradiación al hombro izquierdo. Si se va al hombro izquierdo, podemos pensar que pudo haber una rotura de vaso, cálculos renales, un embarazo ectópico roto. El signo de Markel también lo hacemos mucho. Este se llama también de talopercusión, viene entre paréntesis golpe de los talones. También se llama signo talopercusión. Quiere decir que se trata de golpear los talones del paciente. Aquí nos da una técnica por sí solo. Dice: el paciente está de pie con las rodillas rectas, después se pone de puntillas, se relaja y permite que los talones golpeen el suelo, lo que retumba en todo el cuerpo, y esta acción producirá dolor abdominal si es positiva. El dolor tiende a localizarse igual a fosa ilíaca derecha, nos habla de apendicitis o de datos de irritación peritoneal, y también lo pueden hacer ustedes con el paciente en decúbito cuando lo están explorando. Hacen con su mano, percuten el talón del paciente, o sea, le dan un golpe en el talón del lado derecho. Y si ese golpe presenta dolor abdominal en la región de fosa ilíaca derecha, es positivo. El signo de Murphy, este también es muy importante, es la interrupción brusca de la inspiración a la palpación de la vesícula biliar. Ustedes van a hacer una palpación profunda en hipocondrio derecho. Entonces empiezan ahí a hacer su palpación profunda, empiezan a apretar, 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 le piden al paciente que inspire profundo, va inspirando y de repente deja de inspirar, ¿no? Deja de meter aire porque presenta dolor. Entonces ese es un signo de Murphy positivo y nos habla de colecistitis. El siguiente signo es el de Romberg-Hauschip. La verdad es que tampoco lo había ya. Bueno, no conocía yo el epónimo. Generalmente lo documentamos como signo del obturador, igual que el de Markel, lo documentamos como talopercusión. Estos signos, pues todos vienen con epónimos. La realidad es que pues ya cada vez se usan menos los epónimos, ya todo recibe un nombre dependiendo de la estructura, dependiendo de la contigüidad, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro, ya les comenté de talopercusión, lo hacemos como signo del obturador. Y lo que se hace, dice que presenta dolor en la cara medial inferior de los muslos hasta las rodillas, y nos habla de una hernia estrangulada del obturador. Aquí también lo que hacer una eversión del muslo y lateralización del mismo. Generalmente lo que pedimos al paciente es que ponga el talón derecho sobre la rodilla izquierda. Entonces hace como un 4 y después, y pues ya de esa forma tenemos un poco la rotación externa del muslo, y lo que hacemos es jalar la rodilla hacia inferior, como si quisiéramos que tocara la camilla, por así decirlo, y ahí presenta mucho dolor. Ese es un signo del obturador positivo. Y nos puede hablar en ese sentido también de apendicitis. El signo de Robsing, también ese lo hacemos con frecuencia, es el dolor en el cuadrante inferior derecho, que se intensifica la palpación abdominal del cuadrante inferior izquierdo. Es decir, yo palpo del lado izquierdo y le duele el lado derecho. Ese es un signo de Robsing positivo, y también nos habla de apendicitis y datos de irritación peritoneal.
No se los tienen que aprender todos, no los tienen que realizar todos cuando estén explorando un paciente, pero sí por lo menos quédense con unos 3, 4, ¿no? Específicamente hablando, por ejemplo, de apendicitis, que es el cuadro más frecuente, que más hay que buscar, ¿no? Que no tenga un proceso apendicular, pueden quedarse con el signo de Aron, McBurney, Blomberg y a lo mejor talopercusión, ¿no? Positivo o Robsing. Con 4 que se queden es suficiente. Y hablando particularmente de la vía biliar, pensando en una colecistitis, ahí sí hay que realizar siempre Morphy. También se puede hacer un signo que se llama de palmopercusión, que van a colocar la palma de su mano izquierda directamente sobre el hipocondrio derecho y con la otra mano van a percutirla. Si presenta dolor, es positivo, ¿no? Es el signo de palmopercusión positiva y nos habla, pues, obviamente de inflamación de la vía biliar, de una colecistitis. Ok. Hasta aquí, chicos, ¿dudas? No, doctora, Todo todo bien, bien. doctora. Ok. Bueno, después tenemos qué estudios nos van a ayudar a poder diferenciar qué tipo de cuadro tiene nuestro paciente. Aquí sí podemos pedir casi todo lo que se les ocurra de estudios de laboratorio, ¿no? La biometría hemática, a diferencia de las otras, pues ahora sí que enfermedades cardiovasculares y respiratorias, aquí es más importante la biometría hemática, porque sí nos ayuda a diferenciar un cuadro agudo, llámese una apendicitis, un proceso infeccioso, un absceso, colecistitis, cuando ya hay datos de perforación, etcétera, vamos a encontrar un aumento de los leucocitos. Entonces, la biometría hemática, predominantemente vamos a encontrar leucocitosis con predominio de neutrofilia, un proceso bacteriano, generalmente bacteriano agudo, y cuando nosotros pensamos clínicamente que hay un proceso apendicular, encontramos una biometría con leucocitosis y una radiografía con alguna alteración, pues ya es un paciente que va a entrar a quirófano, ¿no? Pero además de la leucocitosis que podemos encontrar, va a ser importante porque como muchos de estos pacientes van a requerir tratamiento quirúrgico, hay que ver que estén en condiciones de recibir tratamiento quirúrgico, ¿no? O sea, que no estén anémicos, que sus plaquetas estén dentro de rangos de normalidad. Recuerden que las plaquetas van de 150 a 500,000. E inclusive algo que no les puse aquí, pero que no es como tal diagnóstico de un cuadro apendicular o un cuadro abdomen agudo, pero sí es necesario para que ingresen a quirófano, son los tiempos de coagulación, ¿no? Obviamente, comentábamos en los antecedentes el tipo de sangre del paciente. Si el paciente no conoce su tipo de sangre, pues también lo vamos a tener que investigar si el paciente va a requerir tratamiento quirúrgico, ¿no? Grupo IRH, tiempos de coagulación, para ver que esté en condiciones óptimas para entrar a quirófano. Si estamos pensando en algo hepático, llámese hepatitis, insuficiencia hepática, colecistitis, colelitiasis, coledocolitiasis, etcétera, etcétera, pues vamos a requerir pruebas de función hepática, ¿no? Aquí medimos bilirrubinas. ¿Qué pasó? Tengo una duda con lo de la sangre. Es que hace rato dijo que en los antecedentes personales teníamos que preguntar si tenía transfusiones previas, Ajá. pero no entiendo por qué. Ok. Cuando un paciente ya recibió una transfusión, puede que haya o no haya hecho una reacción adversa. No es tanto el equilibrio reacción. Por ejemplo, si es un paciente que está recientemente transfundido, que es un paciente a lo mejor con insuficiencia renal, ¿no? Que hacen anemias severas y requieren transfusión a veces con frecuencia. Y dice, pues recibí una transfusión estaba yo, creo que con ustedes la paciente
no recibía la... Doctora, no sé si solo es a mí, pero se le ¿Me está escuchan, cortando. chicos? Sí, Ya la escuchamos, se doctora, escucha. pero se corta mucho. Ah, ok. ¿Ahí ya me escuchan? Ya. Sí, doctora. Ok, si se corta, me avisan. Entonces, en ese caso clínico, la paciente sí recibía la transfusión, le daba coagulación intravascular diseminada, se le daba tratamiento y se recuperaba. Eso puede suceder con una transfusión, que el paciente presente efectos adversos, pero se le dé tratamiento y mejore. Pero obviamente si ya tiene ese antecedente, tiene mayor riesgo de presentar eventos adversos o efectos pues no deseados con la transfusión. Entonces ahí tendríamos que valorar qué tanto la requiere, o sea, qué tan bajita está la hemoglobina para no exponerla o exponerlo a un daño mayor con la transfusión. Si de plano es muy necesaria y está en peligro, pues ni modo, ¿no? Nos arriesgamos. Pero les digo, hay más que por el hecho de haber sido transfundido, es cómo reaccionó su cuerpo a la transfusión. ¿Sí? ¿Sí lograron escucharme, chicos? Sí, doctora. Gracias. Ah, ok. Sobre todo si es que hay posibilidad de que vaya a requerir una nueva transfusión. ¿Quién me había preguntado? Yo, Jessica. Ok, Jessy, ¿sí resolví tu duda? Sí, doctora. Gracias. Ok. Entonces les decía de las pruebas de función hepática, tenemos las bilirrubina total, directa, indirecta, las enzimas hepáticas, ¿no? Alanino-aminotransferasa, que se abrevian ALT, AST, el aspartato, ¿no? ALT, AST, deshidrogenasa láctica, bueno, paréntesis, las anteriores o las mismas de TGO y TGP, que ya no se utiliza casi esa nomenclatura, pero sí la van a ver todavía varias veces. ¿En qué me quedé? Deshidrogenasa láctica, fosfatasa alcalina, gamma glutamil transpeptidasa, o sea, todas las pruebas de función hepática, si estamos pensando en algo obstructivo de la vía biliar o en un proceso de inflamación hepática, pues van a ser necesarias. Si estamos pensando en una pancreatitis, por ejemplo, pues va a ser necesarias las pruebas de enzimas pancreáticas, ¿no? Amilasa, lipasa. Si estamos pensando en un cuadro de hepatitis, pues a lo mejor va a ser necesario el panel viral para hepatitis, identificar si es hepatitis A, B o C. La química sanguínea no es indispensable para hacer diagnóstico, más bien en algunos casos pues va a ser necesaria. Por ejemplo, si un paciente diabético, pues hay que ver cómo está de glucosa, ¿no? O sea, hay que ver que esté controlado. Si es un paciente con renales, pues hay que ver cuánto trae de creatinina, cuánto trae de urea. Solo en este caso es cuando los triglicéridos puedan llegar a ser una urgencia, porque generalmente los triglicéridos son un estudio ordinario, no de urgencia. Y esto es cuando estamos pensando en un cuadro de pancreatitis, porque la hipertrigliceridemia, o sea, los triglicéridos altos, si sobrepasan de 500 miligramos por decilitro, tiene riesgo de pancreatitis aguda. Entonces, en ese caso sí pudieran ser necesarios. Es poco, ¿no? O sea, es lo menos, pero bueno, pudiera ser. Los electrolitos, más que nada para ver las condiciones generales del paciente, el estado de equilibrio hidroelectrolítico y demás, pero sí en algunos casos, por ejemplo, para descartar un ileo metabólico. Hay veces que el intestino se deja de mover por un proceso obstructivo, hay veces que se deja de mover por una alteración hidroelectrolítica, ¿no? Entonces, a veces que esta alteración de los electrolitos puede ocasionar el ileo y pues el tratamiento es la regulación de los mismos y no una intervención quirúrgica. Son muchos los estudios que podemos pedir. Aquí la verdad es que yo no es mi intención que se aprendan todas las pruebas de funcionamiento de todos los órganos y sistemas, solamente que
sepamos identificar cuando un paciente tiene un cuadro de abdomen agudo que requiere una atención urgente, ¿no? O sea, si el paciente con de afección sistémica, fiebre, mal estado general, taquicardia, hipotensión, su principal motivo de consulta es un dolor abdominal intenso. A la exploración encontramos datos de irritación peritoneal, ¿no? Rebote positivo, aun cuando no sean apendiculares, o sea que a lo mejor los encontremos en fosa ilíaca izquierda, sí puede ser un apéndice retrocecal, pero también puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Una perforación, un tumor, un embarazo ectópico roto, una torsión de quiste ovárico, incluso en hombres, ¿no? Si tenían criptorquidia o si el testículo había tenido una elevación a través del canal inguinal, pues puede ser también una torsión testicular, etcétera. Entonces, que este paciente con esos datos requiere atención inmediata y muchas veces va a requerir atención quirúrgica. Ok. Dentro de los estudios de gabinete, encontramos la radiografía, va a ser el más solicitado, una radiografía simple de abdomen, de pie y de cúbito, y es lo que tenemos más a la mano y que es más económico, ¿no? Aunque en realidad lo que nos ayuda más a identificar un proceso inflamatorio es un ultrasonido. Entonces, por ejemplo, si tienen la opción de realizarle o una radiografía o un ultrasonido a un paciente con un cuadro compatible con un proceso apendicular, pues yo les diría, háganle el ultrasonido. La radiografía tiene una sensibilidad y una especificidad bajas. Puede tener datos de alteración, pero no siempre, no todos. Y en un ultrasonido, pues sí van a poder ver, efectivamente, aquí está el apéndice, está inflamado, tiene líquido libre en cavidad, tiene líquido en tal o cual región, etcétera. Es mucho más sensible para poder identificar una alteración, el ultrasonido. Entonces, si tienen esa opción, mejor ultrasonido, pero si no la tienen, bueno, pues de algo y nada, la radiografía, ¿no? La radiografía sí puede ser de utilidad. El ultrasonido lo podemos pedir de pues cualquier región del abdomen. El ultrasonido es muy útil para el abdomen. Puede ser para identificar un proceso apendicular, un ultrasonido abdominal, un ultrasonido específicamente hepático y de vías biliares, que lo que pues nos van a enfatizar va a ser el hígado, la vesícula, el colédoco, ¿no? O sea, las vías biliares, etcétera. Un ultrasonido pélvico a veces va a ser necesario porque recuerden que el abdomen todavía abarca hipogastro y fosas ilíacas y pues esa de alguna forma ya es parte de la cavidad pélvica. Entonces a veces cuando es un proceso que está teniendo datos clínicos abdominales, pero a lo mejor viene de útero o de anexos, va a ser necesario el ultrasonido, ¿no? Pélvico con enfoque a útero y anexos. Cuando estamos pensando en algo gástrico, ¿no? Una úlcera gástrica, un sangrado de tubo digestivo alto, una gastritis erosiva, una úlcera duodenal, esofágica, hernia yatal, etcétera, lo que nos va a ser más de utilidad va a ser una endoscopía. Entonces, la endoscopía, a través de una cámara, vamos a ir viendo el interior del tracto gastrointestinal, ¿no? El esófago, la unión esófago-gástrica, el estómago y la parte inicial del duodeno. No alcanzamos a ver tanto más allá. Si quisiéramos ver la parte inferior del tracto gastrointestinal, o sea, recto, ¿no? Sigmoides, colon descendente y demás, entonces sería una colonoscopía. Entonces es el mismo proceso, pero en la parte inferior, en la parte superior es una endoscopía. Y obviamente pues podemos pedir tomografía, resonancia, ya en casos más específicos, sobre todo para tumores, ¿no? Abscesos, algo que no se logre evidenciar bien con ultrasonido o con las placas, pues puede requerirse una tomografía o una resonancia magnética. Aquí les muestro una radiografía simple de abdomen.
donde les pongo las características que podemos llegar a encontrar en un proceso apendicular. El fecalito o el apendicolito, les decía yo, se observa en muy pocos casos, menos del 5% de los casos, o sea, 5 de cada 100 lo pueden llegar a presentar, ¿no? Entonces, realmente no es tanto. Es esa zona redondeada hipodensa a nivel de fosa ilíaca derecha que ven ahí. Gas en fosa ilíaca derecha, niveles hidroaéreos, porque hay como una separación del gas con el contenido líquido y la materia fecal, y entonces empezamos a ver cómo el gas se desplaza hacia superior, y entonces vemos estos niveles, ¿no? De oscuro claro, se llaman niveles hidroaéreos. El asa centinela, que es una asa fija, que se queda ahí como que no se mueve, ¿no? Se queda fija y está dilatada, que la vemos en la parte superior de esta radiografía. Se borran las líneas que delimitan el músculo psoas. Ahorita se las muestro en una radiografía donde sí se ven, porque pues aquí no se alcanzan a ver. Y deformidad de gas en el ciego, ¿no? O sea, vemos un mayor acúmulo de gas. Aquí les iba a mostrar, ahí vemos las dos placas, déjenles muevo Ahí vemos las dos placas, en la que se ve más grande, hacia los lados de la columna, si ustedes alcanzan a ver, se ven unas líneas que delimitan bastante bien los músculos psoas de los dos lados. ¿Sí las alcanzan a ver, estas líneas? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, esto se ve hacia los lados de la columna, y en la que les mostraba yo hace ratito de un proceso apendicular, que es la que tienen del lado izquierdo, pues ya si se dan cuenta no se ven esas líneas, ¿no? O sea, no se alcanza a ver nada porque se borran cuando hay un proceso apendicular. En esta del lado derecho, pues no se ve el fecalito, que ya les comentaba dónde se localiza, acá en fosa ilíaca derecha, es esa imagen radioopaca. Y vemos también la diferencia de los niveles hidroaéreos, ¿no? Sabemos cómo se ve el gas pues distribuido de forma aberrante, un poco más hacia superior, el asa fija, muchas zonas de radiolucidez hacia la región superior, ahí como zonas dilatadas, ¿no? Del intestino. ¿Sí, chicos? Sí, doctora. Ok. Entonces, de todo lo que estuvimos platicando, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Pues un montón, o sea, obviamente en el abdomen nos puede pasar de todo, ¿no? O sea, ya lo estuvimos comentando, dependiendo de la región, nos vamos a orientar dónde le duele, qué puede ser, ¿no? Qué características tiene, etcétera. Porque podemos tener apendicitis aguda, requiere tratamiento quirúrgico, colecistitis aguda con litos o sin litos, requiere tratamiento quirúrgico, oclusión intestinal, requiere tratamiento quirúrgico, úlcera gástrica, no necesariamente, sí puede llegar a requerir tratamiento quirúrgico, no necesariamente. Úlcera duodenal, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, insuficiencia hepática por hepatitis, absceso hepático, coprostasis. ¿Qué es la coprostasis, chicos? La materia fecal se queda estancada. O sea, ajá. Es correcto. Es cuando no hay una adecuada evacuación de las heces fecales y se quedan contenidas en el tracto, principalmente de intestino grueso, ¿no? O sea, ya como el colon descendente. A veces cuando de plano es muy grave, pues obviamente abarca colon descendente y transverso y demás. Entonces, con mucha frecuencia, estos cuadros de coprostasis simulan un abdomen agudo. O sea, los pacientes llegan con mucho dolor, pueden incluso llegar a presentar fiebre, ¿no? Náusea, émesis, demás, y los explora si tienen datos de resistencia, de dolor importante abdominal. Se puede llegar a pensar que requieran tratamiento quirúrgico. En la radiografía, pues se ve ahí
todo el intestino con mucha heces fecal. Y entonces en este caso, a veces que con un enema evacuante, pues es suficiente, ¿no? Hay veces que los pacientes están impactados, pues hay que desimpactarlos, o sea que ya la heces está ahí tan sólida que no logra salir. Entonces, de forma manual, pues hay que desimpactar al paciente para que evacúe. Y evacuando, pues ya, santo remedio, se acabó el problema, no requieren cirugía ni nada. Entonces, es importante siempre pensarla porque es muy frecuente, sobre todo en niños y en adultos mayores, que lleguen con un cuadro aparentemente de abdomen agudo y lo que tienen es mocha, popó ahí que no ha salido, ¿sale? Coprostasis. Dispepsia, colon irritable, gastroenteritis aguda, de lo que ustedes quieran, una gastroenteritis viral, bacteriana, por parásitos, amebiana, etcétera, etcétera, etcétera. Y las hernias, que me hizo falta, pero ya se las estoy mencionando, que no, ayer que estaba terminando la presentación, no me acordé de las hernias hasta ahorita que vi las regiones. Entonces, también son diagnósticos diferenciales de dolor abdominal agudo, hernia umbilical principalmente y hernia de pared abdominal, ¿no? Ok. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes de forma inicial? Lo más importante en ellos por lo general es la hidratación. Estos pacientes siempre llegan ya deshidratados, o bien porque han estado vomitando, o bien porque han tenido cuadros diarreicos intermitentes o muy repetidos, o sea, llevan 15 evacuaciones en 24 horas o más. Entonces, generalmente llegan desnutridos, ¿no? Deshidratados. Llegan deshidratados y hay veces que solamente la hidratación mejora mucho el cuadro. La hidratación no está contraindicada en ningún cuadro de doloroso abdominal, entonces lo primero pues es hidratarlos. Si estamos pensando que a lo mejor va a requerir tratamiento quirúrgico, lo mejor es realizar la hidratación por vía intravenosa, ¿no? O sea, si es un cuadro de gastroenteritis, de dispepsia, de algo que no va a requerir cirugía, puede iniciarse la hidratación oral. Generalmente estos pacientes llegan tan deshidratados que sí requieren que sea de forma intravenosa. Entonces, lo primero en estos pacientes, obviamente, ya que les tomamos signos vitales y que no requieren pasar a choque o que no requieren la atención inmediatamente en los siguientes minutos, pues es buscar una vía permeable, canalizarlos y empezarles a pasar líquido, ¿sale? Hidratarlos. En estos casos, en la mayoría, pues como llegan con gran dolor y a veces tienen distensión abdominal y demás, obviamente dependiendo del caso, podremos optar por uno u otro medicamento. En lo general, es de utilidad un inhibidor de bomba de protones, o sea, omeprazol, ¿no? Igual de forma intravenosa. Nos va a ser útil para úlcera, para dispepsia, para colon irritable, para gastritis erosiva, para gastroenteritis aguda, para pues prácticamente casi cualquier cuadro. Entonces, es algo de lo que podemos iniciar como manejo en estos pacientes. En algunos casos podemos agregar un antiespasmódico como la butilirosina, por ejemplo, o bien si es un paciente con una émesis incoercible, o sea, que vomita y vomita y vomita y vomita y no le puedes quitar el vómito, así, eso se refiere incoercible, que no se puede detener. Entonces, más bien, estos pacientes requieren de un procinético, como la metoclopramida, ¿no? La cisaprida. Ojo, el antiespasmódico y el procinético no se usan juntos, chicos. Actúan de forma contraria, o sea, el antiespasmódico lo que va a hacer es disminuir la movilidad intestinal para que te disminuya el dolor y la diarrea. O sea, que el intestino, si ustedes se fijan, cuando alguien tiene diarrea, o ustedes mismos cuando han tenido diarrea, hasta sienten cómo se escucha el movimiento peristáltico, ¿no? O sea, aumenta la peristalsis. Entonces, si yo le doy butilirosina es para que le disminuya la peristalsis, le disminuya el dolor. Y el procinético, como su nombre lo indica, la metoclopramida, la cisaprida, es para que se mueva, perdón, el intestino. ¿Para qué nos va a ayudar? Que se mueva el tracto gastrointestinal, pues para disminuir la náusea y el vómito. Entonces, si yo le doy procinético y antiespasmódico, pues ¿qué les
estoy ayudando, le estoy diciendo por un lado al intestino que se mueva y por el otro lado que no se mueva y entonces ni para un lado ni para el otro, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son las características del paciente y cuál es el que requiere, pero no le damos los dos, porque también lo veo, esto estamos hablando como en el servicio, en la evaluación inmediata, en el manejo inmediato, pero igual de forma ambulatoria me pasa mucho que los pacientes llegan con receta por butiriosina, hiloperamida y metoclopramida. Y entonces como que tomarse las tres y no tomarse ninguna, pues da lo mismo, ¿no? Porque estamos dándole para una cosa y lo contrario. La loperamida, desde mi particular punto de vista, digo, este es manejo inicial en urgencias y por eso ni la puse. Y ya la veremos cuando veamos cuadros crónicos. Pero nada más para mencionarles ahorita, la loperamida desde mi particular punto de vista no se debe de usar. O sea, no, pues no, no se debe de usar. Pero si la quieren usar, si de plano, ay, es que tiene que ir a tal lado y tiene mucha diarrea, etcétera, una, cuando mucho, 2 tomas y ya, punto, se acabó. La loperamida lo que hace es paralizar el intestino. Cuando nosotros tenemos algo que tenemos que sacar, pues lo tenemos que sacar. El tratamiento es de soporte, es rehidratación, es alimentación. Pero si yo trato de paralizarle el intestino, lo que voy a conseguir es que después haga un hilio, o sea, que ya no se mueva y que acabe en tratamiento quirúrgico ese paciente, ¿no? Entonces, o que le vaya peor. Entonces, realmente la loperamida es un medicamento que yo creo que tendría que súper limitarse, si no es que no utilizarse. Pero bueno, aquí ni siquiera lo tomamos en cuenta, porque estamos como en urgencias, ¿sale? O en hospital. Hay que evitar, ante un cuadro de dolor abdominal agudo, hay que evitar los analgésicos, hasta tener la certeza diagnóstica, o sea, hasta saber qué tiene el paciente. Si yo le doy para que se le quite el dolor, aunque sea paracetamol, si yo le doy paracetamol, ketorolaco, diclofenaco, ibuprofeno, sulindaco, indometacina, lo que ustedes quieran, gusten y manden para el dolor, lo único que voy a hacer es enmascarar el cuadro. El proceso va a continuar, si tiene un proceso apendicular va a continuar, o sea, ese apéndice ya está inflamado, ya está mal, no se va a desinflamar porque se tomó un paracetamol, pero si se le quita el dolor no nos vamos a dar cuenta de la, pues ahora sí que de la evolución de la historia natural de la enfermedad, y pues esos pacientes generalmente cuando recibieron tratamiento analgésico ya cuando llegan ya están perforados, ¿no? Ya no tienen una apendicitis, ya tienen una peritonitis porque el apéndice se perforó, la materia fecal salió, se regó en el peritoneo y pues ya tienen obviamente inflamación, irritación, un cuadro séptico. Son pacientes que terminan, se les tiene que resecar, o sea, que quitar una parte de intestino, terminan con colostomía, si es que les va bien o incluso pueden llegar a perder la vida. Entonces, ante un cuadro de dolor abdominal agudo, si tienen la duda de qué es, no se le da analgésico. Incluso si ustedes dicen, bueno, pues no está tan mal como para irse a urgencias, yo creo que podemos esperar un poquito a ver cómo evoluciona, seguramente no se le da analgésico, se le da omeprazol si ustedes quieren, hidratación y que se vigile. Y si reinicia con dolor, que vaya a urgencias, o sea, no enmascarar el cuadro, ¿sale? Enema evacuante, ya lo platicábamos hace rato, muchos de los cuadros son por coprostasis y muchas veces ya con el enema mejoran, se quita el dolor, el cuadro, la molestia, todo y no hay ningún problema. Y obviamente, dependiendo de la gran lista de posibilidades que tenemos, pues el tratamiento específico, ¿no? El manejo específico. Muchos de ellos, el manejo específico, pues es quirúrgico, o que le quiten el apéndice, o que le quiten la vesícula, o que le quiten la parte del intestino que se dañó, o que se resuelva, se haga la plastía inguinal, o sea, se regrese el intestino y se cierre esa puertita por donde se está saliendo para que ya no se salga. La plastía, perdón, les dije inguinal, ¿verdad? Bueno, la plastía en este caso sería más bien umbilical o de pared abdominal. Cuando es una hernia inguinal, pues sí es inguinal. ¿Qué más? Pues obviamente si es un cuadro infeccioso, ¿no? Un absceso hepático, una gastroenteritis, etcétera, pues el tratamiento específico, antibióticos,
A lo mejor aquí si ya se definió el cuadro, pues antipiréticos, analgésicos, antiparasitarios, dependiendo de la causa, etcétera, ¿no? O sea, obviamente ya va a depender mucho como pues del cuadro que esté ocasionando el dolor. Pero la mayoría de los cuadros, o sea, un abdomen es agudo cuando requiere tratamiento quirúrgico. Entonces, aquí lo que quiero que se lleven es eso, poder diferenciar, este paciente tiene un cuadro abdominal agudo, es una urgencia y va a requerir entrar a quirófano. Y que no lo dejen ir así como de que, pues, a lo mejor y está estreñido. No, o sea, que sepamos distinguir cuando un paciente va a requerir un tratamiento inmediato, intrahospitalario. Ok, chicos. ¿Hasta aquí dudas? No, doctora. No, No, doctora. Ok. A ver, entonces vamos a hacer lo siguiente. Son las 10. Déjenme y les digo. ¿Ya no están viendo la presentación? No, ya No. no, No, doctora. doctora, ya no está. No, ya no. Ok. ¿Desde cuándo? Apenas ahorita. Desde hace Apenas. un minuto más o Ok. menos. Sí, como que no supe en qué momento la quité. Bueno, vamos a detener la grabación. La clase ya terminó.